¿Cómo están, apreciados alumnos? Profesor Pérez y García va a apoyarlos con este otro tema, curso biología. Recuerdo la semana pasada hablamos sobre el ciclo celular. Hablamos lo que es la mitosis. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la meiosis. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes datos precisos de parte mía con respecto a lo que es la meiosis. Toda esa teoría que estás mirando, sí, toda esa teoría te lo voy a resumir, ¿sí? En nuestras PPT vacías para poder entender lo que vamos a hacer. Empezamos, espero que sea de tu agrado. Hoy día vamos a hablar, vamos a conversar sobre la meiosis. El sufijo osis significa, ¿de acuerdo? Osis significa condición. Meiosis proviene de la palabra meion, significa reducir, disminuir. ¿Qué cosa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la mitosis? Es un tipo de división celular. ¿Qué células humanas se dividen por meiosis? Propias de células germinales. Cuando yo digo células germinales, me refiero a aquellas células elaboradas por los testículos y por los ovarios. Testículos, ovarios. ¿En qué consiste lo que es la meiosis? Para entender lo que es la meiosis, vamos a esquematizar a un ser humano. Vamos a esquematizar a un niño. ¿De acuerdo? A un niño. Este niño está desnudo. Como que sus manos salieron feas, ¿no? Este niñito, vamos a corregir esto, está desnudo. Tú me dirás, ¿y por qué tiene que estar desnudo? Respuesta: para poder apreciar sus genitales. Profe, ¿te vas a atrever a dibujar? Yo digo, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿no? A ver.
Ya está. Ajá. Ahora, ¿en qué me voy a concentrar? Nos vamos a concentrar, acá tienes al niño, nos vamos a concentrar en su testículo. Ahí lo tienes. Dentro del testículo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar células germinales. Ahí lo tienes. A esta célula germinal, llámale también meiocito. Meiocito es una célula germinal diploide. A una célula diploide se le representa de esa manera. Dentro de la célula, el número 2 y la letra N minúscula. ¿Qué pasa con este meiocito? Se va a dividir una vez, se va a dividir 2 veces, para al final formar cuenta 4 células hijas germinales haploides, así llámale, para formar al final 4 células hijas germinales haploides. Ahí está la definición de la meiosis. Ahí tienes la definición de la meiosis, que en la teoría lo tienes por acá. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí. Mire el láser, que es la meiosis. Cuando una célula germinal diploide se divide 2 veces, lo que estaba hablando, ¿te acuerdas? Para al final formar 4 células hijas germinales haploides. Ahora, ¿cuál es tu pregunta? Tu pregunta es, ¿qué cosa es una célula haploide? Esa es tu pregunta. ¿Cómo representas a la célula haploide? El círculo que es la célula y adentro colocas la letra N minúscula. Es aquella célula que posee la mitad. ¿De qué? Del número de cromosomas que hay en dónde, que hay en un individuo, que hay en un individuo. Ejemplo, si los humanos tenemos 46 cromosomas, las células diploides o haploides, que es lo que nos están pidiendo, tendrán la mitad, o sea, 23 cromosomas. Una célula N es una célula haploide y tiene 23 cromosomas.
Si los monos tienen 48 cromosomas, sus células haploides tendrán, muy bien, la mitad, 24. La palabra haploide, para que no memorices, proviene de haplos. Haplo significa mitad. Mitad de 2n, n. Mitad de 46, 23 cromosomas. ¿Ya? No te olvides de esa palabrita. Haploide proviene de haplos. Y haplo significa mitad. Seguimos. ¿Qué características, por acá, qué características presenta la meiosis? Características de la meiosis. Ahí va la primera. ¿Qué dices? Es una división gonídica. ¿Por qué gonídica? Porque ocurre en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Glándulas sexuales. ¿Cómo se llama la gónada del varón? Se llama testículo. La gónada de la mujer, llámale ovario. Ovario. Segunda característica, al igual que la mitosis, es una división abierta. ¿Qué significa? Para que se lleve a cabo la meiosis, no tiene que haber, tiene que desintegrarse la envoltura del núcleo. Muy bien, la carioteca. ¿Cuántas características van? 2. Vamos con la tercera característica. Ahí va. La meiosis es una división reduccional. Es una división reduccional. Reducción no significa disminución. ¿Cuántos cromosomas tiene, ayúdate con el láser, la célula madre si hablamos de humanos? 46. ¿Cuántos cromosomas tienen las células hijas? 23. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido una disminución de cromosomas de célula madre a células hijas. Disminución de cromosomas. Otra característica. ¿Cuál, profe? La meiosis es una división heterotípica. Ayúdate con hetero. Hetero significa diferente. ¿Qué significa eso? Que la célula madre, ¿no?, con relación a las células hijas, ¿son qué? Genéticamente diferentes. Genéticamente diferentes. Ya está. Última característica, la meiosis es la base de la reproducción sexual.
Recuerda que en una reproducción sexual participan los gametos, el espermatozoide y el óvulo. Y tú sabes, para que se formen estos espermatozoides y óvulos, ¿qué división previa ha habido? Así es, meiosis. Meiosis. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la meiosis? Fácil, lo repito. Disminuir el número de cromosomas, o no se disminuye el número de cromosomas, para al final formar, ¿sabes qué se forman? Los gametos, células germinales totalmente maduras. ¿Cómo se llama el gameto de los varones, que también son haploides? Espermatozoides. ¿Cómo se llama el gameto de la mujer, que es una sola? Óvulo. Otra importancia, otro objetivo de la meiosis. ¿Cuál es? Puedes decir lo siguiente: la variación en la descendencia. ¿Qué significa? Que los hijos se parezcan a papá y a mamá. Variación en la descendencia. Ya está. Regresemos a la primera PPT. Si en la meiosis la célula germinal se divide una y otra vez, pues significa que hay dos tipos de meiosis. Primer tipo, meiosis reduccional. Meiosis reduccional. Ayúdate con la palabra reduccional. Significa disminución. ¿Cómo defino la meiosis reduccional? Cuando una célula germinal diploide se divide y forma, ahí puedes ver dos, ¿no? Dos células hijas germinales haploides. Dos células hijas germinales haploides. ¿Qué pasa con estas células germinales? ¿Se van a volver a dividir o no? Pero primero tienen que crecer. Primero tienen que crecer. ¿Y cómo se llama al crecimiento de la célula? Tú dirás interfase, que lo vimos la clase pasada. Yo te respondo no. Interfase es esto, mira. Es el crecimiento de células diploides. En cambio, al crecimiento de células haploides, llámale intercinesis. Llámale intercinesis. De nuevo, ¿qué es la intercinesis?
Es el crecimiento de células haploides. Por ahí agrégale. Crecimiento de células haploides. Una vez que estas células han crecido, se vuelven a dividir. De una célula se forman dos, de las dos se forman cuatro. ¿Qué estás mirando? Estás mirando ahora la meiosis ecuacional. Dos células germinales haploides se dividen y forman cuatro células germinales también haploides. De una célula se forman dos, de las dos se forman cuatro. Finalmente, esas células germinales haploides, las cuatro últimas, ya no se dividen, solamente van a madurar, formándose los gametos. Las células sexuales totalmente maduras, totalmente maduras. ¿Está bien? Por acá vamos a poner, de acuerdo que existen dos tipos de meiosis. Dos tipos de meiosis. La primera se llama la meiosis reduccional y la otra se llama la meiosis ecuacional. Reduccional, ecuacional. Vamos a empezar con la meiosis reduccional. Lo ponemos como subtítulo. Meiosis reduccional. A esta meiosis reduccional llámale también en romanos meiosis 1. O si deseas, dile primera división meiótica. Por acá tenemos a la meiosis ecuacional, también llamado meiosis 2. O si deseas, dile segunda división meiótica. Segunda división meiótica. Acuérdate la definición de la meiosis reduccional. De nuevo, ayúdate con el láser. Ahí está. Una célula germinal diploide se divide y forman dos células hijas germinales haploides. Eso es la meiosis reduccional. Por acá. Acá. ¿Qué digo? Una célula germinal diploide ¿sé qué? Se divide formando ¿cuántas hijas? Dos, ¿no? Dos células hijas germinales que en esa haploide, ¿no te acuerdas? Haploide. Define la meiosis ecuacional. Define la meiosis ecuacional. Acá empezamos.
Dos células germinales haploides se dividen, de una se forma dos y de las dos se forman cuatro. Células hijas germinales también haploides. Dos células germinales haploides. ¿Qué más dije? Se dividen, formando ¿cuánto al final? 4. Formando 4. Células hijas germinales, también haploides. También haploides. Tómale foto, por favor. Tómale foto. Ah, no, no tomes foto. Si lo vas a tener en tu material. Sigamos. Discúlpame. Por acá. Tanto la meiosis reduccional como la meiosis ecuacional comprende a la cariocinesis y a la citocinesis. ¿Qué es la cariocinesis? División del núcleo. ¿Qué es la citocinesis? División del citoplasma. Se presenta tanto en la meiosis reduccional como en la meiosis ecuacional. Hay cariocinesis, que es división del núcleo, y citocinesis, que es división del citoplasma. Para que el núcleo se pueda dividir, se presentan fases, que también lo vimos en mitosis: profase, metafase, anafase, y la última fase es telofase. Igual por acá. Igual por acá. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cómo para diferenciarlo? En la fase de la mitosis reduccional, a todo le pones romanos 1 y de la ecuacional le pones romanos 2. Romanos 2. Luego viene de las fases de la meiosis reduccional. Me interesa la primera fase, la profase 1, porque es una fase larga y compleja, debido a que presenta estadios. ¿Cuántos estadios? 5. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el orden? Lo que estás mirando. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, falta uno, diacinesis. Y de los 5 estadios de la profase 1, ¿cuál es la que va a venir sí o sí en tu examen de admisión? Sí o sí. Esa es la que te va a venir.
Paquinema. Cuando lleguemos a Paquinema, ahí te lo voy a explicar. Y ahí tienes la cariocinesis, tanto de la meiosis reduccional como de la meiosis ecuacional. Después de que el núcleo se divide, viene la división del citoplasma. Y a la división del citoplasma, ¿cómo lo vas a llamar? Llámale a la división del citoplasma, llámale lo que es la cariocinesis. Conócele con el nombre de la cariocinesis. ¿De acuerdo? O perdón, cariocinesis es división del núcleo. Conócele como la citocinesis, que significa división del citoplasma. El día de mañana, cuando tengamos nuestras clases, igual voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Para recordar lo que estamos viendo. Ahora, hay dos tipos ¿de qué? De citocinesis. La primera se llama la centrípeta y el otro tipo se llama la centrífuga. La primera, acuérdate que citocinesis es división del citoplasma. Se aprecia en células animales o humanas y la segunda ocurre en células vegetales. Y al final se van a formar las células hijas. Empezamos o continuamos, vamos a ponerlo de nuevo, con referencia a la meiosis reduccional. ¿Qué va a pasar primero? El núcleo se va a dividir. Para ello se presentan fases. Empezamos con la profase 1, que se inicia. En la profase 1 se inicia la cariocinesis, la división del núcleo. Recuerda que el núcleo consta de su envoltura, que es la carioteca. Dentro del núcleo tenemos al nucleolo y a la cromatina. Acá tienes a la carioteca, la cromatina y el otro es el nucleolo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a amplificar. Vamos a amplificar esta porción del núcleo para apreciar los estadios, para apreciar los estadios. ¿Qué te dije? Que hay 5 estadios. Sí, este cuadro lo estamos amplificando. Hay 5 estadios. Cada estadio tiene su nombre. Cada estadio tiene su nombre.
que te lo mencioné, ¿recuerdas? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, y el último estadio es la diacinesis. ¿Cómo se llama el primer estadio? Leptonema. ¿Cómo se llama el último estadio? Diacinesis. ¿Cuál es el estadio más importante? Paquinema, también llamado paquiteno. También llamado paquiteno. ¿De acuerdo? A ver, empezamos con leptonema. Si tú postulas a San Marcos, ellos no dicen leptonema. Ellos dicen leptoteno. Leptoteno, sinónimo. Nema o teno significa filamento. Lepto significa delgado. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso de rojo? Una porción de la carioteca. Significa que estamos dentro del núcleo. Carioteca. ¿Qué ocurre con la cromatina? Inicia su condensación, su engrosamiento, para convertirse en un filamento conocido como el cromonema. Es una cromatina que empieza a condensarse. Aparecen más cromonemas. Ahí tienes otro. Ahí tienes otro. Y acá hay otro más. ¿Qué pasa con estos cromonemas? ¿A dónde se pegan? ¿A dónde se adhieren? A la carioteca. Y a ese conjunto de cromonemas adheridas a la carioteca, llámale el buquet, también llamado el ramillete de cromonemas. Es lo más importante cuando hablemos sobre el leptonema, también llamado leptoteno. Ya está. Segundo estadio. El segundo estadio recibe el nombre, sí, ahorita lo escribo, de cigonema. Cigonema. ¿Qué puedes apreciar? A la carioteca. ¿En donde nos encontramos? Dentro del núcleo. ¿Qué pasa con los cromonemas? Se separan de la carioteca y se siguen condensando. Sinónimo, engrosando. Para formar este cuerpo filamentoso, llamado el cromosoma doble. Cromosoma doble, que pertenece a papá. Va a aparecer de los cromonemas otro cromosoma doble que pertenece a la mamá. A este par de cromosomas, uno de origen paterno y el otro de origen materno, llámale los cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. Par de cromosomas, uno pertenece al papá y el otro a la mamá. Estos cromosomas dobles homólogos,
¿sí? Se aparean. A ese apareamiento llamarle sinapsis. No tiene nada que ver con la sinapsis de las neuronas. ¿Cómo se aparean? Se aproximan, se alinean, se encuentran a la misma altura, para luego estos cromosomas homólogos se unen a una región hecho en base a proteínas y a esa región tú lo vas a llamar como el complejo sinaptonémico. Cuando estos cromosomas homólogos están unidos al complejo sinaptonémico, pues a esos cromosomas homólogos llámales también cromosomas bivalentes. Cromosomas bivalentes, también llamado tétradas. Tétradas. Y eso es lo más importante que ocurre en cigonema. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene el estadio más importante de Profase 1. Tan importante es que va a venir en tu examen de admisión, tenlo por seguro. Se llama paquinema. ¿Por qué lo escribes con otro color? Porque es lo más importante. Paquinema, también llamado paquiteno, también llamado paquiteno, sinónimo de paquinema. A ver, veamos qué ocurre en este estadio. Ya sabes que acá tienes a la carioteca. Por acá dibujo al cromosoma doble paterno, ¿sí? Doble paterno. Y por acá dibujamos al cromosoma doble materno. Ya sabes, a los dos le dices cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos aún se mantienen unidos gracias al complejo sinaptonémico. Si tú observas el esquema, la figura, ¿de qué te vas a dar cuenta? Que los cromosomas homólogos entran en contacto entre sí y hay un contacto íntimo. ¿Qué hay dentro de los cromosomas? Hay genes. ¿Qué va a ocurrir, por lo tanto, en paquinema? Va a ocurrir en paquinema, va a ocurrir lo que se le conoce como el crossing over, también llamado entrecruzamiento, también llamado recombinación genética, que es el crossing over, intercambio de genes entre el cromosoma paterno con el cromosoma materno. ¿Cuál es el objetivo del crossing over? La variación en la descendencia, también llamado variabilidad genética. Es cuando los hijos se parecen tanto a papá como a la mamá. ¿Está bien? Paquinema. Faltan dos estadios más. Faltan dos estadios más para terminar Profase 1. ¿Qué faltaría? Faltaría lo que es diplonema y el último estadio se llama diacinesis. Diplonema, también llamado diploteno,
El último solito, dile diacinesis. Diacinesis. Y ahí terminaría lo que es profase 1. ¿Qué ocurre en diplonema? ¿Aún se mantiene la carioteca? Tú respondes sí. ¿Qué pasa con los cromosomas homólogos? Estos cromosomas homólogos, por ejemplo, mira el paterno. Mira el paterno. Color negro es cromosoma paterno. ¿Por qué a ese cromosoma paterno le dibujo o le coloco dos colores? Porque el cromosoma paterno tiene genes color rojo que pertenecen al cromosoma materno. Ahora mira el cromosoma materno. Vamos a colocarle por ahí color negrito. ¿Qué significa? Que el cromosoma materno presenta genes del cromosoma paterno. Ha habido intercambio de genes. Estos cromosomas homólogos se quieren separar. No pueden por el complejo sinaptonémico y por unas zonas que tienen forma de cruz, conocido como ¿qué? Como los quiasmas. Quiasmas. ¿Qué ocurre en diplonema? Se forman los quiasmas, que son zonas que aún provocan que los cromosomas homólogos que ya han intercambiado sus genes, ¿de acuerdo?, estén unidos. Estos quiasmas, ¿sí? ¿Qué cosa? Son señales que indican que ahí ocurrió el crossing over. Son señales que indican que en ese lugar ocurrió el crossing over, el intercambio de genes. Ya está, el crossing over. ¿Qué falta? Diacinesis. ¿Qué ocurre en diacinesis? Se desorganiza del todo la carioteca. Ya no hay carioteca. Por lo tanto, los cromosomas homólogos, 23 pares, 23 pares de cromosomas homólogos. Acá solamente ves un par, faltan 22 pares. ¿Qué ocurre? Estos cromosomas homólogos se dispersan. Se dispersan. ¿Por dónde? Por el citoplasma. Ahí tienes un para. Son 23 pares de cromosomas homólogos que se dispersan por el citoplasma. ¿Sí? ¿Qué pasa luego? En diacinesis. Recuerda que estamos ya en el citoplasma. ¿Qué respondes? Que se forma una región conocida como el uso acromático. Conocido como el uso acromático. Y con eso que hemos terminado. Hemos terminado lo que es profase 1. Estamos viendo la meiosis reduccional. Ahora, ¿qué viene? Después de profase, ¿qué toca? Metafase. Metafase 1. Metafase 1. Profe, ¿es la misma célula que en profase 1? Tú respondes sí.
¿Qué ocurre con el uso acromático en metafase 1? Está bien grande, del todo formado. ¿Qué pasa con los cromosomas homólogos en HA es uso acromático? En metafase 1. Acá tienes al cromosoma del papá y por acá abajo tienes al cromosoma de la mamá. Acá tienes al cromosoma de la madre. Cromosoma de la madre. ¿Qué pasa con estos cromosomas homólogos? Se unen al uso acromático, formándose en la parte media de la célula, ¿de acuerdo? Formándose en la parte media de la célula. Ahí tienes a un par de cromosomas homólogos. Acá tienes otro par de cromosomas homólogos formándose en la parte media de la célula una doble placa ecuatorial. Una doble placa ecuatorial. ¿De qué? De cromosomas homólogos. Acá tienes una placa y acá está la otra placa. Por eso decimos una doble placa ecuatorial. ¿De qué? De cromosomas homólogos. CH significa cromosomas homólogos. Ya está. Ahí está. Eso es lo que ocurre en metafase 1. La doble placa ecuatorial de cromosomas homólogos. ¿Qué vendría? Vendría lo que es anafase 1. Vendría lo que es anafase 1. Observa, ¿qué ocurre con el uso acromático en anafase 1? Algunas fibras de este uso se alargan más. Otras fibras se acortan más. Pero recuerda que todo esto de rojo es el uso acromático. Cuando el uso acromático tiene esta disposición, ¿sabes qué va a ocurrir con los cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos se separan. Ahí arribita tienes al cromosoma paterno. ¿Por qué le dibuja de dos colores? Porque tiene genes del cromosoma materno. Y por acá tenemos al cromosoma materno. Al cromosoma materno. También que estaban, ¿no? Siempre juntos. Pero en anafase, esos cromosomas homólogos se van a separar. Se separan.
formándose dos grupos. ¿Pero de qué? De cromosomas dobles. De cromosomas dobles, que ya sabes, han intercambiado sus genes. Han intercambiado sus genes. ¿Qué está ocurriendo en anafase 1? Utiliza la palabra disyunción, también llamado segregación. Profe, en castellano, separación. Separación. ¿De qué? De los cromosomas homólogos. ¿Y luego qué ocurre? Luego ocurre una migración. ¿De qué? De los cromosomas dobles, también llamado cromátides hermanas. Y estos cromosomas dobles, que en ambos casos han intercambiado sus genes, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia los polos de la célula. ¿Qué faltaría? Telofase 1. Si en profase 1 se inicia lo que es la cariocinesis, en telofase 1 se culmina la cariocinesis. Si en profase 1 hay un núcleo, en telofase 1 tiene que haber dos. Estos cromosomas dobles que se dirigen a los polos de la célula se van a descondensar. Para formar, se van a desenrollar. Para formar la cromatina. Igual abajo. Para formar la cromatina. ¿De acuerdo? La cromatina. ¿Qué reaparece? El nucleolo. ¿Qué más reaparece? Reaparece la carioteca. ¿Cuántos núcleos ves? 2. ¿Cuántos núcleos habían en profase 1? 1. Ahora hay 2. La pregunta es, ¿y por qué la cromatina? ¿Sí? ¿Por qué la cromatina tiene diferente color? Porque en esa cromatina hay genes del papá y de la mamá. Porque esa cromatina tiene genes paternos y maternos. Por eso, se terminó lo que es la cariocinesis. Se terminó lo que es la cariocinesis. Ahora viene la citocinesis, la división del citoplasma. ¿Qué ocurre en la parte media de la célula? El citoplasma sufre una depresión, una estrangulación gracias a unos anillos hechos en base a proteínas llamados los anillos contráctiles, que van a provocar, mira la flecha, que el citoplasma se divida de afuera hacia adentro. A ese tipo de citocinesis, llámale la citocinesis centrípeta. Y al final se forman dos células hijas. Si lo que hemos visto ha sido meiosis, las células hijas que se están formando son células haploides. Son células haploides.
Lo que ocurre en la meiosis ecuacional, la 2 es igualito que la mitosis, prácticamente igualito. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado mi resumen. Se cuidan bastante. Chao chicos, nos vemos.